Dios te bendiga grandemente. Estamos ya iniciando nuestro devocional de palabra fiel. Acompáñanos en esta lectura. Números capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo mojaba en morteros, y lo cocía en carderas. Hacía de él tortas, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? Yo lo engendré para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo el pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. La palabra de nuestro Dios nos recuerda, hermanos, aquí primeramente de dónde Dios sacó al pueblo, cómo estaba el pueblo, cómo se encontraba el pueblo en Egipto: esclavizado, lastimado, golpeado, maltratado, pero lejos de Dios. Dios los rescata, Dios los libera. Ven la mano de Dios al abrirse el mar rojo. Faraón no los quería dejar salir, Faraón no los quería dejar escapar, salir fuera. Faraón los persiguió al punto de que Dios abre el mar, y el mar traga a Faraón todos sus carros. ¿Recuerda esa historia? Mira, hermano, llega un momento en el camino, llega un momento, hermanos, en el andar del pueblo, y dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo se empezó a quejar. El pueblo de Dios fue con Moisés y le dijo: Moisés, ¿qué es esto que estamos comiendo? Para esto Dios había enviado el maná del cielo, y ellos lo recogían y comían. Y dice que el pueblo menospreció el maná. Dice la Biblia que menospreciaron lo que Dios les había enviado, lo que Dios les había mandado, lo que descendía del cielo. No era muy agradable para su paladar,
pero era algo que Dios consideraba que necesitaban. Muchas veces Dios te va a dar cosas que no son agradables para tu carne, pero son necesarias para tu espíritu, son necesarias para tu alma, son necesarias para tu vida espiritual. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos tener cuidado de no menospreciar lo que Dios nos da, de no menospreciar el presente que estamos viviendo, de no menospreciar lo que Dios provee para nosotros, el maná. Algo especial, algo celestial. Y el pueblo clama, el pueblo llora, hermanos, ahí dice: oh, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos esa carne de Egipto? ¿Cómo extrañamos ese pescado? ¿Cómo extrañamos todo en Egipto? Ojalá que estuviéramos allá. Y empiezan a menospreciar. Acaban de mirar cómo Dios los ha librado, cómo Dios ha abierto ese mar rojo, lo ha dividido en dos. ¿Cuántas de las veces se nos olvida, hermanos? ¿Cuántas de las veces se te ha olvidado lo que Dios acaba de hacer contigo y te empiezas a quejar? Nos empezamos a quejar de tal manera, hermanos, que hermanos, empezamos a mirar que lo que Dios nos está dando en este momento no es bueno, o que es o que no es lo que nosotros queremos. Y empiezan a extrañar al mundo, y empiezan a extrañar: oh, me acuerdo cuando yo vivía, cuando yo hacía aquello, cuando yo comía aquello, y empiezan a extrañar al mundo como el pueblo de Dios a Egipto. Recordemos que Egipto es un tipo del mundo. Y empiezan a pedir carne. No siempre, hermano, Dios te va a dar lo que tú quieres. Nosotros tenemos que aprender a aceptar y a disfrutar y a tomar lo que Dios nos dé, porque Él sabe lo que necesitamos. Dice la Biblia que Él sabe lo que necesitamos aún antes de que nosotros lo pidamos. Pero este pueblo estaba llorando al punto de que llenaron el corazón de Moisés de una carga tan tremenda que él tuvo que orar a Dios y preguntarle: ¿por qué haces eso? ¿Por qué me dejas a mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré? Y Moisés le pide a Dios que mejor lo mate. Moisés le dice: mejor dame muerte. No, yo no puedo con esto. Y hermanos, el pueblo estaba llorando, el pueblo estaba pidiendo carne, menospreciando lo que Dios le estaba dando. Que Dios nos ayude, hermanos, para nunca menospreciar los tiempos que Dios nos da, las circunstancias, las pruebas, las cosas que Dios nos da, los ministerios. A veces la vida cristiana se torna algo difícil, mas sin embargo no debemos olvidar que Dios sigue teniendo el control de todo lo que hacemos. Que no caigamos en el pecado de quejarnos delante de Dios, de menospreciar lo que Él nos está dando. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación en Él, hermanos. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nos da, y si el Señor quiere darnos ese maná, nosotros tenemos que aceptarlo. ¿Sí? Es que cómo me gustaría hacer lo que antes hacía, cómo me gustaría comer lo que antes comía, cómo me gustaría tomar lo que antes tomaba. No, hermanos, Dios nos sacó de ahí. Dios nos dará cosas mejores. Y no te quejes del presente, ni tampoco te quejes de lo que Dios te ha dado, porque tanto estarás llorando, tanto estarás pidiendo, que Dios un día te va a conceder lo que tú pides. Dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo seguía llorando, hermanos. Seguía quejándose porque querían carne. Y dice la Biblia en el verso 31: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Había bastante codornices, había bastante carne. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día
y toda la noche y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Y Kibrot Hatabá partió el pueblo a Haserot y se quedó en Haserot. Qué tremendo, hermanos. Cuidado que Dios, hermanos, cuidado que Dios mira cómo nosotros, la actitud que nosotros tomamos, la actitud que nosotros asumimos cuando Él nos da las cosas, cuando Él nos muestra su buena voluntad. Tengamos cuidado de no quejarnos. Dice la Biblia, hermanos, que Dios les dio carne, hermanos, hasta que les salía por las narices. Sí, qué tremendo, hermanos. Dios les dio carne hasta que les salía por las narices, hasta que la aborrecieron. Muchas veces las personas están llorando, están anhelando algo, y Dios dice: no lo necesitas, tú necesitas esto. Y muchas de las veces son hermanos en necedad y se rebelan contra Dios, y podemos caer en el pecado de quejarnos, de anhelar algo, y hermanos, menospreciar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es posible, hermanos, que menospreciemos todo lo maravilloso que Dios nos da? A veces estás anhelando cosas y vaya, no es malo anhelar. Dice la Biblia que el Señor puede conceder las peticiones de nuestro corazón si nosotros nos deleitamos en Él en gran manera. Primeramente, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón de acuerdo a su voluntad, hermano. Pero si hay cosas que Dios te quiere quitar, si hay cosas de las cuales Dios ya te separó, si hay cosas de las cuales Dios ya te santificó, ya te quitó para darte cosas nuevas, no puedes anhelar, no puedes desear el mundo otra vez, regresar, hacer lo que antes hacías, porque estarás provocando la ira de Dios. Dice la Biblia, hermanos, aquí, dice en Números 11:20, dice la palabra de nuestro Dios en Números 11:20. Permítame. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? El pueblo de Dios estaba quejándose, estaba anhelando. Hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles y aceptar lo que Él nos da. Que Dios bendiga tu día, que Dios bendiga tu familia, y considera este pequeño pensamiento, este pequeño devocional. Que Dios te bendiga grandemente.